Bienvenidas mujeres, hombres, a un sábado dimashoso. Oigan, al rato les voy a postear un video que hice junto con Nazirs porque es el cumpleaños de Dimash, cumple 26 años. Así que espérenlo. Pero como nuestro riguroso sábado de Dimash tiene que estar, hoy voy a estar informándoles y checando una canción que me pareció muy ad hoc con este día, porque como es su cumpleaños, quiero hablar sobre ese par de personas que son súper importantes en la vida de Dimash. Estoy hablando de sus abuelos, el señor Kudaverdjian y la señora Miwa, a los que Dimash considera como su mamá y papá número uno. ¿Por qué? Porque según la tradición kazaja, se tiene la costumbre de entregar al primer hijo a la tutela, a la crianza de los abuelos, porque se tiene la idea, y me parece súper aplaudible, se tiene la idea de que los ancianos, las personas mayores, tienen una sabiduría infinita para poder educar de una manera increíble a los niños. Qué mejor ejemplo lo podemos ver en nuestro querido Dimash, que es una persona que no solamente nos encanta porque interpreta y canta majestuosamente, sino que nos llega, nos magnetiza y nos enamora con esa belleza espiritual, con esa humildad de corazón que tiene. Así que me parece un gran ejemplo él. Pero antes de eso les voy a dar un pequeño contexto de quiénes son estas personas súper importantes en su vida. El señor Kudaverdjian nació en 1941, creció durante la época de guerra, que fue la Segunda Guerra Mundial, de la cual ya he hablado en antiguos videos. Entonces creció con todo este caos bestial de lo que significa una guerra. Desgraciadamente él perdió a muy temprana edad a su padre, y entonces el señor Kudaverdjian quedó a la tutela de su tío, que era un director de escuela, y él se encargó de darle sustento, techo, amor y educación. De hecho, también le enseñó a tocar el dombra. Papá Kudaverdjian recuerda que no tuvo como ese lazo, esa memoria de amor con su padre, porque desgraciadamente murió. Por eso él se preocupó tanto cuando nació su hijo Kanat, y después le entregaron a Dimash, el enseñarles a tocar el dombra, porque era como una experiencia de generaciones de padres e hijos que los une. Bueno, después crece el señor Kudaverdjian, se gradúa y el tío le ordena meterse al ejército para poder así pagar sus deudas con su tierra natal. Ya saben que allá en Kazajistán son hombres totales de honor. Entonces se integra al ejército, estuvo 3 años ahí, regresa después con el tío para volver a estudiar. Y en 1963 ingresa al Instituto Agrícola de Almaty, formaba parte del coro musical en donde él tocaba el dombra, y así estuvo junto con ellos hasta el último día de graduación. Fue en ese tiempo del instituto como estudiante, en el 3er año, que conoce a la señora Miwa. Salen durante 2 años y deciden que tienen que pasar el resto de sus vidas juntos, ¿verdad? En 1968 se mudan a Mughal-Harsky, a la granja estatal llamada Yurin, y bueno, ahí empiezan a formar su familia. Muy a pesar de la señora Miwa, porque digo, después de vivir en el centro, pues como que no quería irse a vivir a una granja, pero lo hizo para que los tíos no se enojaran, ¿verdad? Y para que no tuviera problemas con el señor Kudaverdjian. Entonces se fueron para allá, estuvieron 3 años bajo el mismo techo con el tío, y ya después lograron, igual dentro de la misma granja, pero ya en un techo diferente, una casa ya aparte. Estuvieron ahí viviendo durante 7 años, ahí ya tuvieron toda su familia, 3 hijos, que es Gulsire, Kanat y Nurgul. Ahí en ese tiempo el señor Kudaverdjian era ingeniero de la granja, que por cierto se daba a conocer muy bien por ese liderazgo que tenía y las actitudes extraordinarias que también poseía el hombre. Y la señora Miwa era maestra de biología y geografía. Después de estos 7 años, al señor Kudaverdjian le ofrecen un puesto importante en el centro, lo acepta y se van a la granja estatal Janajou. Espero pronunciarlos bien, si no, disculpen. Ahí despega su carrera como ingeniero y bueno, para ese entonces, pues ya les digo, tienen a sus 3 hijos, en donde la base de la educación era la decencia, la humildad, la honestidad, el amor, y no solamente con palabras, sino con acciones. Entonces lo supieron hacer perfectamente. Bueno, años después, ya papá Kanat pues conoce a la señora Svetlana.
se casan, tienen a su primer hijo, que es Dimash. Y como les repito, toda tradición kazaja, viene Papa Kanat y le dice: aquí te entrego a mi primer hijo para que lo críes. A lo que el señor Kudabergen dijo: espérame tantito, o sea, no me lo puedes venir a dejar así como así. El niño necesita, quieras o no, de su mamá, de que lo amamanten, de su presencia. Entonces el señor Kudabergen y la señora Miwa deciden dejar sus trabajos para irse a vivir con Papa Kanat y mamá Svetlana. Y así adoptar de lleno a Dimash. Entonces lo criaron desde chiquitito. De hecho, en una entrevista que vi, la señora Miwa dice que separaban las camas, ponían en medio la cuna santa, lo que ellos le llaman la cuna santa, que de hecho era una cuna que el mismo señor Kudabergen hizo para sus hijos. Ahí durmió Papa Kanat y sus hermanas, y ahí dormiría también Dimash. Y no dudo que tal vez en un futuro duerman ahí los hijos de Dimash. No lo sabemos, ¿verdad? Entonces lo ponían en la cuna, que es el Besik Toy, como lo conocen allá en Kazajistán, para poder cuidarlos entre ambos, arrullarlo. Mamá Miwa se encargaba de llevarlo todos los días sin falta a sus clases de música, de piano, canto, solfeo, todo para que Dimash pudiera aprovechar al 100 sus habilidades vocales, porque desde chiquito vieron ellos que tenía cualidades y decidieron apoyarlo totalmente. Eso me parece extraordinario. Entonces ella hacía todo eso, y Dimash lo recuerda perfectamente porque se acuerda que su abuela lo llevaba a su escuela de música, a sus clases que luego duraban 2-3 horas, y la señora Miwa, a pesar de que le dolían mucho sus piernas, estaba ahí esperando a Dimash, parada, porque no había ni banquitas ni sillas. Entonces vemos lo que una madre es capaz de hacer por sus hijos, ¿no? Y de hecho, un dato curioso que cuenta la señora Miwa, que por cierto les voy a dejar esa entrevista aquí abajo, pero ya se las quiero contar también, es que Dimash no supo quiénes eran sus padres biológicos realmente hasta que tenía 10 años. 10 años, porque era tanto el apego y creció tan arraigado a sus abuelos. De hecho, a mamá Svetlana y papá Kanat les decía Speta Apa o Kanat Aga, y los veía como sus hermanos o como sus tíos. Y todo esto porque Dimash durmió todo ese tiempo junto a sus abuelos. De hecho, cuando era muy chiquito y que estaba enfermo o así, y lloraba, papá Kanat iba al cuarto de su mamá, de la señora Miwa, y le decía: dámelo para que descanses, ¿no? Nosotros nos encargamos. Un par de veces hizo eso, y la señora Miwa después dijo: o sea, no. Me regresan a mi hijo, yo lo cuido, yo veo cómo me hago pelotas, ustedes descansen porque tienen que estudiar, tienen conciertos, bla, bla, bla. Y de ahí no volvió a despegarse de Dimash. 10 años. Entonces por eso también Dimash tenía esa idea. Incluso otra anécdota que cuenta es que, les digo, la señora Miwa siempre iba a dejarlo a la escuela, a las reuniones de padres. Entonces el día que no pudo ir, mandó a la señora Svetlana, y cuando la maestra la presenta al grupo como la mamá de Dimash, porque ya en ese entonces ya era una cantante famosa, Dimash se queda así como: disculpe, espéreme tantito, no, ella no es mi madre. Mi madre me tuvo a los 47 años y se quedó en casa. Pero bueno, ya con este contexto que más o menos les expliqué, vamos a escuchar esta canción. Yo ya la he escuchado un par de veces. De hecho, vi la letra es preciosa. Y se los voy a poner completo. Esta canción la cantó en junio del 2019 en el concierto que dio en Nur-Sultan, Astana, en la gira de Arno Kinetic Voice. Y les dedica un bello discurso antes y después de la canción. Entonces, les voy a poner la traducción aquí para que entiendan cuánto agradecimiento les tiene a sus abuelos. жаратушы берген үлкен мүмкіндік. Ал өнер сол өмірді мәнді сүріп өтуге мүмкіндік деп білемін өз басым. Мен өз өнерімнің туған елім, қазақ елінің, халқымның игілігіне жараса деп ойлаймын. Жараса деп тілеймін. Және де қазіргі таңда сіздердің алдарыңызда
өнерімді көрсетіп шалқып жүргендігім алдымен Алланың арқасы, және тыңдармандарым арқасы. Туған елім, кіндік қаным тамған жер қазақ елінің арқасы. Және әрине де Алладан кейін ең алдымен менің ата-анамның арқасы. Мен өзімді ерекше бақытты жан санаймын. Ата-анамның дәл осындай кісілер болғанына қатты бақыттымын. Өйткені мені өнерге үйретті, өмірге үйретті, бағып-қағып өсірген ата-анам қазір залда отыр араларыңызда. La señora Miwa es la del medio. Se me puede ver bien. Папа, ама, орындарыңыздан бір тұрып қойсаңыздар. Qué orgullo. Нағашы жем отырғасында ол кісі бір тұрып қойса. Y la señora de lentes es su abuela Осы кісілердің алдында мен әрқашан басын дүйем. Мама, папа, осы күнге жеткізгендеріңізге мыңда бір рахмет. Сіздерді қатты жақсы көрем. Осы залда отырған мамамның, нағашы жемнің және де папамның құрметіне жаңа ән қабылдаңыздар. Сіздердің құрметтеріңізге жандарым сол! Рахмет үлкен. Үлкен рахмет. Qué difícil es cantar y tocar el piano. Ержетсем деп балқып барыным, еркелеймін екеуіңе әлі күн. Өтелмеген парызым көп сыйладыңдар бұл өмірдің жарығын. Ақ бұлағым асқар тауым алыбым. Асылым аялаған әнім, жаныңның саялатым бағым. Жан әкем асыланым менің, үмітімді сенің ақтаймын мәңгі. Асылым қос жанарым таңғы, өздеріңмен мәңгі ғұмырым мәнді. Әкем арманым ардаған, дүниенің оқтырдың бар мәні. Алақанға салып сыйлай алсам адамзаттың мәңгіні. Бұл өмірде болмас еді ау арманым. Асылым
tangı Özlerimmin мәңгі ғұмырым мәңгі Папа, мама, жүз жасаңыздар Сіздерге деген үлкен рахмет Qo'shinlarim tang'i Ko'zlaringmen мәңгі ғұмырым мәңгі Үлкен рахмет, папа, мама. Мына қошемет сіздерге арналады. Aplausos, aplausos. Жандарым-ау, жандарым-ау. Үлкен рахмет. Aplausos, aplausos a Dimash. Le quedó preciosa, preciosa esa canción. La letra es divina, de verdad. Todo el amor, todo el agradecimiento que se nota en las palabras de esta canción está llegadora. Cuando les dice, ojalá vivan 100 años. Uy, yo también quisiera que vivieran 100 años mis padres, ¿no? Bueno, esta parte pueden encontrarla en el concierto, les digo, completo de Arnaud Kinetic Voice, que está en su canal oficial. Vayan a verlo ahí, por favor. Esta canción, desde el inicio de este bello mensaje que él da antes, empieza en 1 hora 27 minutos con 28 segundos. Es un fabuloso concierto, entonces vayan a verlo. Estoy viendo ahorita y tiene 1.8 millones de vistas. Entonces ahí lo pueden checar, pueden ver esta presentación que fue preciosa. Y también Dimash dice que uno de sus grandes motivadores para seguir cantando y compartiendo su arte es hacer felices a sus padres, ¿no? Ya que tienen un lugar muy, muy significativo y especial en su vida. La familia Aybayev es una de las familias más reconocidas de Kazajistán debido a este modelo que tienen de promover las costumbres, la cultura, los ritos, las tradiciones del pueblo kazajo. Vemos que Dimash es uno de los mejores embajadores de Kazajistán, de cualquier país, para promover y exponer su cultura que ama demasiado. Esa hermosa cultura kazaja que está basada en la educación de los ancianos, ¿no? De la gente sabia. Que es esa cohesión entre generaciones, que viene siendo la continuación de ellos mismos, ¿no? De los ancianos a través de los padres y de los padres a los hijos. Por eso nos podemos dar cuenta por qué Dimash es como es, ¿no? Porque su abuela, Miwa, le dio toda una educación basada en la pedagogía, porque recuerden que ella era maestra, y en las tradiciones. El respeto a los mayores, a los ancianos, es básico. Y ella, de hecho, dice que si todas las nueras hicieran este acercamiento de sus hijos a sus abuelos, tal vez tendríamos unas generaciones bien distintas, ¿no? Bien distintas. Yo estoy muy de acuerdo en eso. Yo por eso a mis hijos siempre trato de tenerles presente la figura de mis padres, que en este caso serían sus abuelos. Siempre, súper cercanos. Y de hecho, también estaba viendo en esa entrevista que la señora Miwa le preguntan, ¿a quién ama más, a sus hijos o a sus nietos? Y la señora Miwa dice, amo a mis hijos, pero mi Dimash es especial, ¿verdad? Ay, nos respondió todo. Y sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo lo veo en mis padres, ¿verdad? O sea, ellos dicen, amamos mucho a nuestros hijos, en mi caso, ¿verdad? O sea, amo mucho a ti, pero mis nietos
son mis nietos, no me los toquen. ¿Por qué? Porque se tiene ya una mentalidad diferente. Los aman de cierta manera más, es un amor diferente, porque se tiene el tiempo, porque se tiene la paciencia, porque se aprende los errores. Efectivamente son personas más sabias ya para educar que uno que está joven y a veces comete muchos grandes errores, ¿no? Entonces no debe de perderse esa bonita tradición de acercar a nuestros hijos a sus abuelos. Entonces, aplausos también grandes a la señora Migua, al señor Kudebergen, porque de verdad hicieron un trabajo estupendo. Sí, claro que sí. Felicidades, porque gracias a ustedes tenemos a este hombre ejemplar cantándonos a nosotros. Muchas gracias. Y también gracias a mamá Svetlana y a papá Kanat. Bravo. Espero les haya gustado, espero que hayan conocido un poquito más del contexto de por qué Dimash les dice mamá y papá a sus abuelos, porque esa cercanía y ese amor profundo por ellos. Bueno, ya saben por qué, ¿verdad? Les mando un beso y un abrazo. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.